Y ahora sí, en este mediodía espléndido y después del triunfo de la selección argentina, me encuentro con mi querido amigo, el filósofo mayor de Buenos Aires, Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Pero, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Yo espero que compartirás por piedad, aunque sea, mi alegría futbolera. Pero desde ya, vos sabés que, ¿Vos sabés? Sí, sí, vos sabés que sí. y lo hemos hablado muchas veces, que yo, atemio al fútbol, lo vivo no con alegría, esa condición, no la vivo con Claro. alegría, la vivo como una imposibilidad, una inhabilidad de las tantas que tengo. Bueno, lo Pero planteás de bueno, una manera que me obligás a mí a hablar de mis inhabilidades al arco, por ejemplo. Yo he sido arquero toda mi vida, pero eso no quiere decir que me haya desempeñado bien. Lo cierto, Jorge, de todas maneras sí, y muy sucintamente, es que ayer tuvimos un ejemplo de lo que significa trabajar en equipo para lograr un proyecto que es un rendimiento más alto que redundó en una victoria. Pero la conmovedora enseñanza que deja la victoria argentina es cuánto sí, se puede lograr cuando hay convergencia en el propósito y capacidad de intercambio permanente entre quienes llevan a cabo la tarea de buscar un triunfo. Porque lo que vimos fue una capacidad orquestal de colaboración donde no solo Messi se destacó, desde el sí, arquero hasta el último jugador, desde el punto de vista de la posición que ocupa, como fue en el caso de María, que estuvo maravilloso. sí, Vimos colaboración, vimos solidaridad, claro, vimos una Argentina que realmente se empeñó en ser mejor, se claro. empeñó en ser mejor. Y eso es tan alentador, ¿verdad? Sí, yo te voy a decir que a pesar de las aclaraciones que hago siempre al respecto, vi el partido, ¿eh? No creas que soy tan marciano. Vi el partido, porque Qué además a bueno. mi mujer le encanta el fútbol. Así Claro, me habías que yo la dicho. acompaño a ella en esta aventura. Sí, y también puedo sentir, más que entender, puedo sentir lo que vos decís. ¿Viste? Ese compromiso cuando hay equipo, cuando hay coordinación, cuando hay inteligencia común, ¿no? Eso es Eso, extraordinario. eso. Es Y esa extraordinario, sí. dimensión finalmente simbólica que gana esa victoria cuando la meditamos a la luz de lo que nuestra Argentina necesita, ¿no? Claro, tal Este, cual. Tal Vos sabés cual, tal que cual. además Sí, hoy venía con ganas de contarte que una de las observaciones más curiosas de Karl Jaspers, el filósofo que tanto quiso a Hannah Arendt y que tan querido fue por ella, aparece en un librito de él que se llama ¿Qué es la filosofía? Y que es una obra del año 49 y que me planteó algo que me pareció digno de un vermut compartido como el de hoy, claro. que es lo siguiente. Él dice en ese libro que la filosofía nace donde las preguntas pueden más que las respuestas disponibles y que es en los niños donde esa preeminencia de las preguntas se manifiesta inicialmente con más frecuencia y a veces con más dramatismo. Y agrega que con los años nosotros, los seres humanos, tendemos a privilegiar las respuestas, a aferrarnos a las respuestas y a olvidar las preguntas. Tal vez porque tememos la incertidumbre, la duda, y privilegiamos la necesidad de aferrarnos a las certezas, aunque sean imaginarias. Y por eso me pareció interesante proponerte hoy, compartiendo nuestro vermú, como te digo, retomar esta cuestión, ¿no? Y que básicamente es una pregunta que te quiero formular y que busquemos juntos alguna comprensión de lo que ello implica. Y la pregunta es, ¿qué significa a tu juicio preguntar? Uy, me parece una pregunta
muy importante y trascendental, ¿no? Yo creo que preguntar es una condición básica del ser humano que quiere comprender, ¿no? Yo creo en realidad que una persona que no se hace preguntas, que sería una persona que no tiene dudas, es una persona que está negando algo. Y en su condición su condición precaria, su condición de imperfección. Me parece que lo siento por ahí, ¿no? Nosotros muchas veces, claro, da la impresión que nosotros alguna vez conversamos, Santiago, sobre la cultura de la duda, ¿no? Como una cultura fundamental. Y me parece que, bueno, este programa, esta aventura que empezamos el año pasado juntos, tiene mucho que ver con la pregunta y con la duda, más que con las certezas. Claro. Sobre todo, digamos, al plantearlo como vos lo planteabas y retomando algunos elementos de tu editorial, ¿no? De sí. Hoy, yo me preguntaba lo que vos mismo te preguntabas. ¿Se pueden construir puentes con quienes no aceptan la existencia del otro? Ahora, para aceptar la existencia del otro, hay que preguntarse algo acerca del alcance del propio saber, de la suficiencia del propio saber o de la insuficiencia imprescindible del propio saber como para hacerle lugar a otro, ¿no? Claro. Y como bien también decís, solo se pregunta algo quien quiera comprender, pero quien quiere comprender ha pasado previamente por un tembladeral. Y es la caída del saber disponible, del saber con que ya contaba. Poder preguntarse es estar huérfano de respuestas que cumplieron un papel, digamos, de garantía, de discernimiento hasta un cierto momento y de pronto ya no la cumplen más. Las civilizaciones que ingresan en periodos de crisis y a veces de decadencia son aquellas donde un repertorio de respuestas disponibles ha dejado de ser funcional. Claro. Lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza, dice el escritor Emmanuel Carrer, y yo me siento muy identificado con esa síntesis tan maravillosa, y a la vez tan profunda, porque normalmente el portador de una certeza, ya sea esta en forma de ideología, de fanatismo de alguna naturaleza, no es consciente de que en realidad está faltando a la verdad, o por lo menos se está privando de la búsqueda de la verdad, para decirlo con más precisión, ¿no? Claro. Abraza una causa y hace de esa causa el fin de los interrogantes. Claro, mira cuánta relación tiene esto que decís con lo que estaba pensando al mismo tiempo mientras te oía, ¿no? Porque creo que preguntar no es carecer de información acerca de algo. Por ejemplo, yo puedo preguntar qué hora es. Ahí carezco de información. Entonces vos me decís, mira, en este momento son las 1:15. Las verdaderas preguntas no remiten a la falta de información, porque la información se puede obtener donde existe y por lo tanto la pregunta lo que evidencia es, en ese caso, falta de información. Y creo que esta no es la auténtica pregunta de la que queremos hablar y de la que estamos hablando. Yo creo que la auténtica pregunta remite a cuestiones que no cuentan con una respuesta previamente constituida de la que eventualmente carezco y puedo adquirir. Creo que las auténticas preguntas son aquellas que ni cuentan entonces con una respuesta previamente constituida, ni pueden ser delegadas en otros. Son preguntas ante las que yo debo asumir la responsabilidad de una búsqueda
de discernimiento indelegable. Claro. ¿Quién soy? ¿Por qué debo morir? ¿Qué es mi libertad? ¿Quién es el prójimo? ¿Qué significa el asombro de reconocernos existentes? Nadie puede, a menos que asuma una actitud autoritaria, pretender que cada uno de nosotros no inicie una marcha hasta cierto punto solitaria, y no por eso deja de ser solidaria, una marcha Sí. solitaria hacia un saber que solo puede ser adquirido con el riesgo de la propia singularidad. Y te hago una consulta. Para el filósofo, en tu caso, la pregunta ¿qué lugar ocupa en la búsqueda de, bueno, de respuestas parciales, de verdades a medias, que son las que podemos en general conseguir? ¿Cómo es metodológicamente? Bueno, yo te diría que es bueno empezar por remitir al hombre que encarnó la intensidad de la pregunta como responsabilidad personal, que en nuestra historia fue sin duda alguna Sócrates, ¿no? Sócrates era un hombre en quien las respuestas tradicionales habían fracasado. Vivía él la crisis de la disfuncionalidad de un saber. Y entonces, cuando se produce esta caída del saber tradicional o de las creencias tradicionales, la pregunta aparece no como un abandono de los temas a que esas respuestas remitían, sino como un cambio de significación de esos temas. Esos temas nos empiezan a acosar, demandando clarificación donde ya no tienen vigencia las respuestas con que contábamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es educarse filosóficamente? En primer término, creo yo que significa entender que las preguntas revelan el estado de defunción de un repertorio de certezas, como diría Carrer. El estado de defunción de un repertorio de certezas. Y asumir el estado de defunción de un repertorio de certezas significa poder emprender mediante las preguntas la búsqueda de clarificaciones que periódicamente se hacen necesarias, porque si se congela una convicción en el campo de lo inequívoco, de lo inmutable, con la pregunta que no vuelve a aparecer, desaparece también el espíritu crítico. Claro, claro. Ahora, hay que saber convivir con la duda, ¿no? Claro, claro, nadie puede Claro. jactarse de tener un doctorado en la materia. Claro, Es cierto, claro. es cierto, es muy Estaba, difícil. como siempre hago, y remito a mi propia experiencia, el dogma, las certezas que yo abracé en un tiempo, te dan un cobijo. Es un cobijo que, si no corres un poquito el cobijo, vivís bastante bien. Vivís sin ver, pero vivís bastante confortablemente, se puede vivir confortablemente. El problema es que yo creo que siempre las personas, que tienen inquietudes, que siempre deben ser permeables a que la duda entre, ¿no? Vos sabés que yo creo que sí, que lo son. Creo que por estructura el ser humano está fisurado como para poder disponer de respuestas definitivas. Y si se aferra a ellas, es con la desesperación del que, aprendiendo a ver, quiere insistir en que es ciego, quiere insistir en que realmente la realidad no lo convoca, ¿no? Fíjate Claro. qué interesante en la historia de la literatura, y ya nos vamos a una pequeña pausa, pero qué interesante es en la historia de la literatura el empeño que pone Don Quijote de la Mancha en no advertir que lo que le pasa
requiere de él otra manera de plantearse ante la realidad, no mediante las respuestas disponibles que le provee la literatura de caballería, sino mediante lo que la experiencia le está enseñando. Él se empecina en creer que no sucede lo que pasa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a un temita y volvemos. Vamos. Y seguimos platicando. Bueno, Santiago, estábamos hablando de la pregunta, de qué significa preguntar. Y vos traes a Sócrates y grandes filósofos, pero yo, un poquito más cursi, me acordé, Oh, Dios. me acordé de una frase que fue muy emblemática de un momento argentino y que la dijo Aldo Rico. Recuerdo a los oyentes que se trata de un militar cara pintada que se sublevó contra la Constitución Nacional durante el gobierno de Alfonsín, que fue, bueno, un gran dolor de cabeza para todos los demócratas de este país, porque en esos momentos vivíamos temores de que la democracia pudiera sufrir una derrota, y él dijo así, a boca de jarro. Le preguntaron, pero usted cuando toma este tipo de decisiones no duda. Dice, la duda es la jactancia de los intelectuales. Sí, me acuerdo haberlo oído. Claro. Si vos llamás cursi a ese recuerdo, yo te quiero decir que te quedas corto, es estremecedor. Claro, la duda es la jactancia de los intelectuales. Por lo tanto, cuando uno no es jactancioso, diríamos siguiendo el razonamiento de Rico, uno habita el campo de la certeza absoluta, de la obediencia debida en el peor sentido de la palabra. Claro, y vos sabés que en eso yo recordaba que en verdad no se nos educa para aprender a preguntar. Una educación fecunda por parte de un maestro cabal es siempre aquella que permite que el alumno advierta que la pregunta, mucho más que una interrogación en el sentido formal de la palabra, es un estado de espíritu. Entonces el maestro llega con su tema, lo propone como problema, le permite al alumno que se acerque al problema con sus propias interrogaciones y dudas y comienza a compartir con él la búsqueda de una eventual respuesta de valor provisorio, más o menos duradera, pero donde en verdad se despliega lo que creo yo que una pregunta esencialmente alienta, y es la posibilidad del diálogo. La posibilidad de buscar con otro aquello que resulta imprescindible para los dos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿en qué medida la pregunta, porque digamos, además del temor existencial a hacerse preguntas, está el temor a hacer preguntas, porque la pregunta también denota, en el sentido común, algo así como debilidad. Por eso traje a propósito la tremenda frase de Aldo Rico, porque esa concepción castrense, esa concepción verticalista, el soldado no piensa, el soldado obedece órdenes, te dicen en el servicio militar, es reparadora también. Te protege de las inclemencias, te protege mal en todo caso, ¿no? Y lo llevo ahora a este mundo de los chicos que vos decías, pero te protege. No me hago preguntas, no dejo que se filtre una posible fisura, que se filtre que se filtre algo inconveniente para mi tranquilidad, ¿no? ¿En qué medida entonces la demanda de los nacionalpopulismos no es una tentativa de escapar a la amenaza de la incertidumbre o de la crisis mediante alguien o un sistema de respuestas que me permita recuperar el amparo perdido? ¿En qué medida el dogma no devuelve al campo de aquello que se ha perdido y clausura el efecto que las preguntas tienen sobre nosotros como expresión de fragilidad,
de duda, de incertidumbre. Qué interesante, claro, por supuesto, lo veo absolutamente conectado, por eso la búsqueda de redentores, por eso la búsqueda de líderes carismáticos, de alguien que me dé respuestas frente a mis temores. Siempre volvemos a este temor básico existencial, que es el temor a la finitud, el temor, bueno, eso. Yo creo que volvemos a ligarlo, ¿no, Santiago? Sí, sí, yo creo que sí. Me gusta que lo llames esta situación básica, primordial. Y es que la existencia es, digamos, desde el punto de vista de aquel que se ve arrojado al mundo por obra de su nacimiento, es en principio una situación problemática. Vos fíjate en esto, qué interesante. De todos los seres vivientes que tienen un lenguaje o un sistema de comunicación, los pájaros, los caballitos, las vacas, las ballenas, todos los sistemas de comunicación de las restantes especies, a excepción de la nuestra, son sistemas de comunicación afirmativos. La única especie que tiene preguntas es la nuestra. Yo no conozco ningún tero que interrogue. Claro. ¿No es cierto? No es que se acerca al hombre y le plantea una... Tampoco un canario cuando canta, con todo lo hermoso que eso puede ser, está en estado de crisis en cuanto a la significación de algo. Nosotros somos la única especie que puede formular preguntas. Y creo que eso se debe a que nuestro sistema de comunicación, el lenguaje, no reviste el carácter de inequivocidad que la biología puede brindarle a las otras especies. Para nosotros hablar es ir a la búsqueda de significados. Queremos decir, ¿lo logramos? Claro. Bueno, es una gran pregunta, por cierto. Yo creo que lo logramos por momentos, ¿no? Claro. Lo logramos por momentos. No podemos, en algún momento nos aferramos nosotros mismos a algunas creencias o nos dejamos librados a la suerte, porque también vivir en estado de duda es es la intemperie, ¿no? Es el no tener ningún tipo de abrigo, ningún tipo de protección, ¿no? Supongo de hecho, la cultura incluye un sistema sólido de respuestas y de convenciones significativas que le introducen sentido a la existencia, pero a la vez está fisurada por la presión de preguntas periódicas que vuelven a irrumpir. Por eso me gustó mucho cuando hablabas con Mario Klepach, cuando él decía que la política es la alternativa a la guerra y que la democracia es la expresión más honda de esa búsqueda de alternativas. ¿Por qué? Porque es la que tolera también las preguntas. Es el sistema político que hace de la pregunta algo que en términos convivenciales, de convivencia y de comunidad, es legítimo. ¿Qué es un parlamento sino un lugar donde la pregunta tiene lugar? Claro. ¿No? Ahora, ¿por qué? Bueno, yo creo que no me atrevo a decir que es exclusivo de los líderes populistas, ¿no? Hay una como lo debe haber en los padres, hay una tentación del político a tener respuestas, a escaparle al interrogante, ¿no? Sí, y está muy bien que hagas la salvedad de que no solo es una característica de los líderes populistas autoritarios. Si un niño es, como recordábamos al comienzo, alguien que está colmado de preguntas, un padre frente a un niño que interroga no siempre está colmado de respuestas, pero anhela disponer de todas las respuestas necesarias para que, como dice Serrat en su canción, los niños no joroben más. Claro. Es decir, sí, ahora, ¿no? Sí, también creo que en el caso de los chicos, el mundo adulto, el darle es decir,
ese gesto de tomarlo de la mano y darle algunas respuestas que lo tranquilicen, bueno, por lo menos siempre me pareció algo razonable, sobre todo frente a preguntas que tienen una respuesta inconveniente. Acá te lo estoy también preguntando, ¿no? Porque si un hijo se te acerca y te dice, papá, me voy a morir, y te pregunta, bueno, Sí. es una es un apuro, ¿no? Es un apuro. Y vos sabés que me recordás algo encantador. Cierta Sí. vez una de mis hijas, cuando era muy niña, vino del colegio, de la escuela, y me dice, papi, ¿qué es el alma? Mamita. Entonces le digo, el alma. Bueno, y me veía yo ante una cuestión muy difícil. Le digo, ¿por qué me preguntás qué es el alma? Y porque un chico, me dice, soy yo santo, un chico en la escuela me dijo que me iba a romper el alma. ¡Ah! ¡Qué Pero bueno! la verdad es que la pregunta que es el alma es una pregunta que no solo es infantil, puede surgir en la infancia, como bien puede extenderse, si hay auténtica madurez, a toda la vida. Y sostenerla en estado de interrogación me parece válido, así como hay otras respuestas Claro, que es imperioso que un padre le dé a un niño, claro, precisamente para poder orientarlo, en relación a los equívocos de los que vos claro. bien hablabas, ¿no? Me estaba... Este, Sí, 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 discúlpame. no, creo que siempre es interesante entender que el autoritarismo no solo tiene dimensión y expresión política, surge también allí donde un adulto de pronto no es capaz de sostener el valor de la interrogación y de matizar con respuestas necesarias para la orientación de un alumno, de un hijo, la posibilidad de que las preguntas no se extingan, Claro. que las pueda sostener. Pero, mira, hay Sí. una pregunta que te quiero plantear en relación a un regalito que te traje hoy también. Ah, qué buena Y claro, sorpresa, como ¿sabés? La siempre. pregunta es de Bertolt Brecht. Ajá. Él dice así, en los tiempos sombríos, ¿se cantará también? Y responde, también se cantará sobre los tiempos sombríos. Oh, Y esto de Brecht me hizo recordar a un gran poeta polaco que falleció en el mes de marzo, Adam Zagajewski, gran poeta, ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 17 y que murió el 21 de marzo en Cracovia, donde recién, vivía. sí. O sea, es que este hombre, que fue además un ensayista formidable y profesor en distintas universidades de Europa, dijo lo siguiente, y por eso el poema que elegí tanto tiene que ver con lo que conversamos. Dice, yo diría que soy un hijo de la guerra, había nacido en el año 45. Soy un hijo de la guerra, aunque no fui testigo de sus horrores. Diría que en cierta manera los horrores están no en mis genes, pero sí dentro de mí. Parte de mi vocación es no olvidar el corazón de esa guerra y en cierta manera recordarlo. Siempre recuerdo que Auschwitz está a 1 hora en coche de donde vivo. Decía él, y entonces Qué escribió un poema que se llama Intenta celebrar sí. el mundo mutilado. Y quiero que lo conozcas. Vamos. Intenta celebrar el mundo mutilado. Recuerda los largos días de junio y las fresas silvestres, las gotas de vino gocé, las ortigas que con esmero cubrían las fincas abandonadas de los exiliados. Tienes que celebrar el mundo mutilado. Mirabas los yates y los barcos lujosos. Uno de ellos tenía un largo viaje por hacer, a otros les aguardaba solo un vacío salado.
Viste a refugiados con rumbo a ninguna parte, oíste a verdugos que cantaban con gozo. Deberías celebrar el mundo mutilado. Recuerda los momentos cuando estabais juntos en una habitación blanca y se movió la cortina. Vuelve en pensamientos al concierto al estallar la música. En otoño recogías bellotas en el parque y las hojas se arremolinaban en las cicatrices de la tierra. Celebra el mundo mutilado y la pluma gris que un tordo ha perdido y la luz delicada que yerra y desaparece y regresa también. ¿Te das Precioso. cuenta? Qué bella, Precioso. qué bella y qué emparentado está este poema, Jorge, con lo que recordabas de la función del periodismo unido a la ficción. Es decir, Claro. como también la poesía toma la realidad y la trabaja y la modela para que esa Claro. conjunción constante entre experiencia e imaginación no se pierda, no se Qué extravíe. interesante. Qué interesante. Y a la vez tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Porque es un poema sobre aceptar, aceptar la vida como es, ¿no? Como viene, Que nos ha como tocado, viene. como decía Brecht, tiempos Claro. sombríos y por eso dejaremos de cantar. No, tomaremos la palabra y trataremos de que la sombra y la luz se alternen y se integren y se reconozcan para que lo complejo y las preguntas puedan convivir. Qué bueno. Vos sabés que me estaba acordando mientras vos hablabas antes de una cosa que me quedó muy grabada de cuando yo era chico. Viste, siempre decimos que los recuerdos infantiles son pocos, ¿no? Si son pocos los que uno mantiene, ¿no? Son momentos, Sí. son flashes. Claro. Y una vez yo tuve una conversación con mi vecino del barrio de Turdera. Yo vivía en Turdera, y al lado de mi casa vivía un chico, Juan Carlos, mi amigo, Juan Carlos Moragues, que era hijo de un brigadier que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con el que, dicho sea de paso, mi padre, que era un comunista convencido, tenía muy buena relación con él, ¿no? Es Ajá. decir, sí, tenía un diálogo. Y una vez con Juan Carlos, yo tuve una pequeña discusión de chiquitos, y llegué a casa y le dije a mi papá, le pregunté, papá, tuve una discusión con Juan Carlos porque él discutimos sobre Dios, y yo le decía que Dios no existe y él me decía que Dios existe. Y entonces mi padre, y acá viene la cuestión de la duda y de la pregunta, mi padre me respondió una de las cosas que me sirvieron toda la vida. Me contestó, sobre Dios no se puede discutir, hijo. Es sobre lo único que no se puede discutir. Qué interesante, ¿no? Qué bien tu padre, qué bien y qué borgiano. A Borges le preguntaron por qué era agnóstico. Ajá. Y dice, mire, me parece la posición más prudente en cuestiones como la de Dios. Claro, claro, ¿Eh? claro. Es decir, más claro. prudente. ¿Qué vas a afirmar? ¿Vas a negar? La fe está llamada a jugar un papel, tanto en una como en otra posición. Claro, por eso la pregunta en ese sentido no es admisible. No puedo preguntar, si creo, creo, pero la pregunta es inconveniente. La pregunta diría que para quien cree es una pregunta imposible, ¿no? Claro, bueno,
yo te diría ahí que no, te diría que el A hombre ver. o la mujer de fe son seres que viven desvelados por su relación con Dios, porque quien no vive desvelado por su relación con Dios, suponiendo que admita su creencia, está instalado en esa certeza irresponsable de la que vos hablabas antes también, ¿no? Porque, como dice Kierkegaard, creo yo, la verdadera fe es un estado de búsqueda incesante con aquello mismo en lo que se cree, y no de certeza definitiva que clausura la problematicidad de la cuestión. Claro. Bueno, mi querido amigo, mirá, Es así, un traguito más. tenemos un temita y nos vamos a recibir a la gran dama y a su acompañante. ¿Te parece? Ya lo creo, que además es quien pregunta por qué en su programa. Nada más ni nada menos. Vamos entonces. Vamos nomás. Bueno, y ahora Hola. sí, querido Santiago, Sí, mi viejo. se abre la puerta e ingresa la dama, la señora Graciela Fernández Mejide. ¿Cómo estás, Graciela, Pablo, los dos? Bienvenidos. Muy Hola. buenas tardes. Muy buenas tardes, Gracias. Pablo, ¿Cómo están Graciela. ustedes? ¿Cómo está? Bien, hoy especialmente ¿Qué dice? curiosos, Qué diría yo. linda tarde, además. Hermosa, bellísimo. hermosa tarde. ¿eh? Es un otoño amigo que se convirtió en invierno de casualidad, porque frío no hay. Ahí Jorge dijo, se abre la puerta. Yo pensé que estaban ya con la mesita afuera, que estaban en la vereda. No, mira, acá lo único fresco que tenemos es el vermú, que está... Pero sabemos muy bien que Graciela no es, en este caso, especialmente proclive al vermú, sino que prefiere su tecito, ¿no es cierto? Se lo vamos a ofrecer. Exactamente. Además, el fresquito está para los muy jóvenes, che, Pablo. Vos te podés dar ese lujo, yo no. Sí, salí un rato, si Yo querés. ya no me doy ese lujo. No, pero Sí, estábamos saco especialmente... camino a bien abrigas, ¿no? Eso es. Especialmente curiosos, les decía a Graciela, Pablo, porque el tema que hemos tratado hoy con Jorge en nuestra tertulia tiene tanto que ver con el título del programa de ustedes. Nos preguntábamos qué significa A ver. preguntar. ¿Y qué significa preguntar? Y Graciela, vos recordás siempre en el anuncio de tu programa que es algo que desde chiquitos nos inquieta. Y nosotros decíamos que los niños son grandes interrogadores, ¿no es cierto? Pero que la capacidad de preguntar es un don que proyectado en la adultez es de una fecundidad extraordinaria, ¿no? No sé cómo. Y a lo mí me ves. parece además, es así, yo te cuento, el origen del título de este programa es que yo estaba buscando títulos y no encontrábamos con Pablo, ninguno nos terminaba de conformar. Y justo un día me invitaron a un programa sobre un libro que yo había publicado, y la persona que me invitó, que era una periodista, se decía periodista al menos, había invitado a un historiador también para que, qué sé yo, hablará conmigo sobre el libro. Y no nos dejó hablar en ningún momento. Todo el tiempo ella avanzaba y decía lo que le parecía, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿qué? Conejo, esto está mal. Y me dio la pauta, dije, hay que preguntar por qué. Qué Yo bueno. creo que Mirá cuando vos. uno es chico y pregunta por qué, que es lo natural, te dicen, qué sé yo, le decís a un chico, no toques eso, ¿por qué? Bueno, ahí hay actitudes diferentes de los padres. Una actitud sería porque yo lo digo, y basta. Así es. Pa- Tal vez se anime ese chico a hacer otras veces la pregunta ¿por qué? Pero si esa respuesta se repite, ese chico va a dejar de preguntar. Claro. Por lo Claro. menos no le va a preguntar a las mismas personas. Y si Y va a trasladás fabricar eso, sus respuestas. y si trasladás eso al mundo adulto, si a una sociedad permanentemente se le dice porque yo lo digo desde el poder, ¿habrá claudicación de la pregunta?
A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, y yo estoy hablando de hoy, Sí. estos días. Ujú. Yo creo que a esta altura y ante la proximidad de elecciones, hay bastante indiferencia con respecto a eso. Estuve mirando encuestas y oyendo encuestadores. Ajá. Y porque sintieron que dos ofertas que hay ahora ya fueron y no contestaron por qué a muchas preguntas. Ajá. Mirá vos. Impresionante. Las dos a menos que parezca algo muy novedoso dentro de esas ofertas, no contestaron la pregunta de por qué. ¿Por qué no tenemos suficientes vacunas? Nos dijeron qué sé yo qué. ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué tenemos miedo de perder el trabajo? Todas esas cosas, me parece que los pedazos de la sociedad, los sectores de la sociedad que lo preguntaron, no han tenido respuestas, y eso te hace desconfiado. Sí, Claro, sí, claro, sí. claro. O te das Y vos genera- tus propias respuestas y aparecen los cines negros. Ujú. Claro, tal cual. Sí, yo Digo creo yo, que hoy es un no sé. momento donde está instalado mucho el porqué, pero el porqué asociado a la desconfianza del receptor, ¿no? Es decir, Claro. es un gran problema para todos, digámoslo, los que amamos el sistema democrático, porque, bueno, si pierden credibilidad nuestros representantes, las sustituciones que ha habido, los intentos de sustitución, no han salido bien, nunca han salido bien en la historia, ¿no? Lamentablemente siempre se presta para líderes carismáticos bueno, que han tenido derivaciones autoritarias la mayoría de los casos, ¿no? Sí, allí, allí. Así es. Por lo tanto, yo mantengo la pregunta porque aún hasta mi edad, ¿no? Sí, Y a veces la respuesta me frustra mucho. Claro, no me está a la frustra y me altura enojo. de las motivaciones de la pregunta, porque la pregunta, tal como vos la vivenciás, y me refiero concretamente a vos, tiene una radicalidad en el sentido de que es un anhelo tan profundo de poder encontrar un camino que permita superar la repetición de los conflictos y ingresar a un campo de conflictos nuevos, renovados, inéditos, ¿no? ¿Qué es este apego a la repetición en el fracaso? Espero que Así es. no me pregunten por qué, pero siendo las 14:01, tengo un mensajito que dice: hay que ir a las noticias, muchachos. ¿Cómo lo ves? Dejamos los Y es una respuesta de hierro esta, ¿eh? Esa está muy bien. Tal cual. Bueno, los despedimos, Graciela Chao. y Pablo, Gracias. les deseamos un Así gran es, y ¿por los qué? dejamos con mucho Chao. gusto hasta el próximo domingo. Un gran Gracias. abrazo. Chao, Jorge. Santiago. Gracias, Hasta un pronto. abrazo, un abrazo. Un abrazo.